Bien, vamos a hablar un poco del resultado de las elecciones en Francia, elecciones presidenciales, un hecho histórico para el socialismo. El actual presidente François Hollande no se presentó, le fue muy mal a los socialistas. La pregunta era un poco quién iba a la segunda ronda con Marine Le Pen, que mostró estamos mirando los últimos resultados, 21,7 segunda quedó Marine Le Pen, y quien iría a la segunda ronda electoral con Marine Le Pen es Emmanuel Macron, que sacó el 23,8% de los votos. Vemos también una sociedad tremendamente dividida, ¿no? Prácticamente en 4/4. Vamos a tomar contacto con Francia. Eduardo Febro, corresponsal del diario Página 12. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, aquí efectivamente leyendo esos resultados que en sí no constituyen una sorpresa, eran más o menos los que los sondeos anunciaban. Solo hubo un cambio, y es que Marine Le Pen salió segunda en vez de estar primera. Dentro, digamos, del resultado electoral para Marine Le Pen es más bajo de lo que se esperaba, pensando un poco, digamos, si después de lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, Europa y a través de Marine Le Pen en Francia iría también en esa misma dirección política. Sí, para la extrema derecha francesa es un relativo fracaso. Primero, porque no salió primera como estaba previsto. En segundo lugar, porque los votos que obtiene, el 21,7%, es menos de lo que había sacado el partido en las regionales, en las municipales y las europeas, en las elecciones que se celebraron desde el 14. Son 6 puntos menos. En ese sentido, hablan de un relativo fracaso. Ello no quita el hecho de que por primera vez en la historia la extrema derecha pasa a una segunda vuelta con más del 20% de votos. No había ocurrido eso en abril del 2002, cuando su padre pasó a la segunda vuelta. En cuanto a la segunda pregunta, obviamente se ha reencarnado en Francia la misma disyuntiva que se desplegó en Gran Bretaña con el voto sobre la salida de la Unión Europea, el Brexit, o con Donald Trump en Estados Unidos. Esto es lo local contra lo global, los ricos contra los pobres, los mundialistas contra los localistas, la ciudad contra el campo, los conectados contra los desconectados. Es un poco el mismo esquema al que se le agregan, por supuesto, ingredientes nacionales, como es la derrota absoluta, vergonzosa de la izquierda francesa. Bien, la derrota... Todo el socialismo, que apenas obtuvo un 6%. Ahí está, Eduardo Febro. ¿Tenemos alguna dificultad con la conexión? Hoy estamos mal con las conexiones, especialmente con las conexiones de internet. ¿Me estás escuchando bien ahora, Eduardo? Sí, perfectamente, sí, te escucho bien. Bien. ¿Sí? Por último, quería preguntarte por Emmanuel Macron, que será de alguna manera no sé si el receptor de los votos que se inclinaron por todos los demás candidatos. ¿Tiene las características necesarias como en una polarización con Marine Le Pen llevarlas de ganar? Pues sí, en todo caso Emmanuel Macron ya hizo lo más difícil. Renunció a su puesto de ministro de Economía hace un año, creó un movimiento en marzo hace un año exactamente, y ya derrotó a todo un sistema político socialista. Eduardo, te perdemos nuevamente. La más fácil, que es derrotar a Marine Le Pen, y para ello cuenta un frente republicano de todas las fuerzas políticas. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Bien, Emmanuel Macron, hasta luego. Personaje, ¿no? Tiene una mujer 24 años mayor, sí, absolutamente, ¿no? Que él dijo durante la campaña, ya lo anticipó, lo hablábamos un poco fuera del aire en alguno de los cortes, que ya anticipó que no va a estar atrás suyo, sino a su lado. O sea, casi como avisando que va a ser una suerte de cogobierno con ella. No quiere decir que va a estar adelante. el doble comando, diría Dualde. El doble comando. Lo que pasa es que también ella era su profesora en el secundario, 24 años mayor. Hay toda una historia ahí. Ahora, el punto a mí me parece, digamos, respecto de estas elecciones es que nosotros creo que nos hacemos mucho más problema fuera de Francia sobre el Frexit, lo que se fue a llamar el Frexit, la eventual salida de Francia, que es un miembro fundador, a diferencia de Inglaterra, de la Unión Europea, que dentro de Europa. Quizás, probablemente, si efectivamente gana Macron, me parece que disminuyen
un poco las posibilidades de pensar en un posible Frexit. Pasa que la salida de Francia a Inglaterra siempre tuvo una situación insular y, digamos, sería como un golpe, ¿no?, para la Unión Europea. Me parece inimaginable. Me parece que en el caso de Macron desaparecen definitivamente los sí, riesgos claro, de una salida. Creo que Europa respira, ¿no? Macron va a gobernar, como vos decías, con la mujer al lado y con Merkel arriba. Digamos. No es fácil lo que le toca, pero lo que llama digamos, la mayor, digamos, ahora, garantía de continuidad que le daba en este marco, ¿no? No es un tema menor porque el Mercosur está tratando de firmar a fines de año un acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, todo lo que pase ahí... Melechón, que había sido un fenómeno de la izquierda, quedó, bueno, sí, de la centro izquierda, sí, salió tercero, al final cuarto, creo. Cuarto, al final no entra. Digo, lo que llama la atención es la atomización del sistema político de conjunto con las dos formaciones tradicionales más importantes, los conservadores y los socialistas, fuera. Desaparecieron del debate. Es un fenómeno que nosotros lo hemos llamado como crisis orgánica, digamos, una crisis bastante importante, tanto en Europa como en Estados Unidos, y donde un dato relevante que creo que lo intentaba marcar Febro es la debacle del socialismo francés, ¿no?, que aplicando planes social neoliberales se hundió en casi toda Europa, ¿no? De alguna forma es un castigo que estamos viendo en todos los países a estas soluciones neoliberales que aplicaban tanto gobiernos conservadores como el socialismo, que se había convertido al neoliberalismo en toda Europa, y en los cuales la única alternativa que aparecía era la ultraderecha, la única alternativa como propuesta clara, distinta, era porque lo demás eran escapes de votos hacia algún sector de izquierda que, en el caso de Mélenchon con un poco mayor de definiciones, pero en otros casos que tampoco parecen muy factibles de poder aplicarse en un solo país, ¿no? Sí. Si no se teme que se repita la experiencia de Grecia con Tsipras y Pero sí, es un alivio seguramente, como dicen, para Europa, ¿no? La posibilidad de que gane finalmente, bueno, hay una segunda vuelta Macri, electoral. Porque en Argentina va a estar Macri y en Francia Macron. Va a estar bueno eso. Ah, bueno. Perdóname, me llevo esto y el peronismo racional, me llevo esos dos para tomarlo. Hablando de crisis de sistema de partidos, bueno, esta ya lleva mucho tiempo, hubo muertos esta semana en manifestaciones opositoras, también en un saqueo a un supermercado, la situación de Venezuela. Creo yo que ante cierta indiferencia de América Latina, yo no veo realmente mucha repercusión real. Uno ve manifestaciones de cancilleres, que preocupados que estamos, pero lo de Venezuela me parece que se desarrolla ante cierta mirada, no sé si indiferente, pero sí lejana de toda América Latina. Igual, Schaffenberg es corresponsal en Caracas del diario El País de España. ¿Cómo estás, Ewal? Buenas noches y gracias por atendernos. Gracias a ti, María. Buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, creo que inesperadamente en Caracas estamos escuchando muy bien, así que ojalá se mantenga la conexión bien. Igual, ¿cómo está ahora la situación en Venezuela? Fue una semana muy complicada. Sí, en efecto, la semana pasada fue muy complicada, tensa, conflictiva, en particular el miércoles, que fue cuando se llevó a cabo tanto la marcha que la oposición llamó la madre de todas las marchas, como el oficialismo hizo también una gran marcha en apoyo a sus políticas. Y el día jueves, que como seguramente sabrán allá, pues la oposición volvió a la calle, pero además durante las noches y madrugada de jueves a viernes hubo una especie de pequeña explosión social aquí en las zonas populares de Caracas. ¿Y qué futuro ves, Ewal? ¿Qué imaginas? Bueno, creo que estaríamos de acuerdo que es muy difícil vaticinar cosas en Venezuela, pues, ¿no? Creo que los últimos años lo han comprobado. Sin embargo, yo creo, María, que todos tenemos aquí en Venezuela la sensación de que estamos en una recta final, pues, ¿no? De que estamos en un momento decisivo. Y yo creo que es una sensación que comparten tanto el bando que apoya al presidente Maduro como el bando de oposición, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser ese desenlace? ¿Va a ser un desenlace negociado y político? ¿Va a ser un desenlace armado y violento? Pues eso la verdad que sigue siendo una gran incógnita. ¿Cómo está la vida cotidiana, Ewal, en Caracas? Hemos visto que la economía se contrajo un 20%. Nosotros que pasamos por una crisis del 2001 que fue altamente traumática y que ni siquiera se compara a esa contracción, o que fue bastante significativamente menor. ¿Cómo es la vida cotidiana en Caracas por estos días? Bueno, la vida diaria se ha vuelto muy complicada aquí en Caracas y aún más en las ciudades y regiones del interior del país.
En primer lugar, por lo que llamamos el desabastecimiento de productos básicos, alimenticios, de higiene, digamos, de la vida de la cesta básica, pero también, María, y creo que es el tema más agudo, la falta de medicinas, pues, ¿no? La escasez de medicamentos que hace casi imposible tratar cualquier tipo de condición aquí en Venezuela, pues, ¿no? Es posible que un público extranjero piense que cuando se habla de falta de medicinas en Venezuela estamos hablando de medicinas muy especializadas o medicinas, digamos, hacia, digamos, dolencias muy extrañas, pero no, digamos, cosas tan frecuentes y tan comunes como broncodilatadores o medicamentos para la tensión arterial, pues son cosas que son imposibles de conseguir en Venezuela. Y vamos a decir que en un hogar promedio yo diría que, y no es una exageración, que cada hogar debe dedicar como unas 4 o 5 horas diarias para conseguir su abastecimiento diario. O sea que es una situación muy complicada en la vida cotidiana, en una gran inestabilidad e incertidumbre política y económica la que están atravesando. A nosotros, o por lo menos hablo por mí, nos cuesta mucho a veces tratar de entender bien lo que pasa en Venezuela porque es muy dificultoso también lo que ocurre con los medios de comunicación. Sí, es que con frecuencia en varias entrevistas yo suelo decir, María, que creo que no hay una expresión acuñada, no hay una fórmula para describir lo que está pasando en Venezuela. Es decir, tenemos algo parecido a una crisis humanitaria, pero sin duda no es una crisis africana, pues, ¿no? De hambre, digamos, abierta y de gente muriéndose en la calle, pues, ¿no? Por el hambre. Asimismo, la crisis, creo que de gobernabilidad que estamos atravesando tampoco tiene digamos, antecedentes muy claros, pues, ¿no? Tenemos un gobierno que, aunque en efecto ha sido elegido por elecciones populares, pues no, luego ha estado desatendiendo todos los postulados constitucionales y una posición, digamos, que sigue teniendo una vida, digamos, institucional, pero que está, digamos, en las rayas casi de la clandestinidad por toda la presión que ejerce sobre ella el gobierno, pues, ¿no? Claro. Entonces, en efecto, incluso para los venezolanos a veces es muy difícil de entender cómo llegamos hasta aquí. Y sobre todo, lo que nos estamos preguntando ahora es cómo salir de aquí de manera pacífica. Sí, no daría la sensación escuchando a Maduro que esté en un intento dialoguista, ¿no? A veces tampoco la oposición lo hace, pero Maduro como gobierno no ofrece instancias de diálogo. No te escuché bien la pregunta, disculpa. No, digo María, que daría la sensación de que Maduro, en lugar de buscar diálogo, endurece todavía más su posición. Sí, a ver, el presidente Maduro ha solido utilizar desde que hace justamente 4 años tomó el poder la fórmula del diálogo como más bien una fórmula de ganar tiempo, pues, ¿no? Eso ocurrió en el mismo año 2014, claro, cuando las famosas guarimbas, ocurrió el año pasado bajo el auspicio del Vaticano y de UNASUR, pues, ¿no? Y el mismo Maduro, aún hoy cuando llama a diálogo, siempre dice que son unas reuniones para decirnos unas cuantas verdades, ¿no? Claro. Cuando la oposición está pidiendo es un diálogo que, pues, contribuya a restituir, digamos, las condiciones constitucionales para ir a elecciones generales y decidir, digamos, dirimir la crisis política en elecciones, pues, ¿no? Igual. No sé si María me tendrá tiempo para hacer la referencia, pero hoy mismo el presidente Maduro sorprendió un poco porque diciendo que se trataba de una fórmula para que llegásemos al punto de no retorno de la revolución socialista. Hoy anunció que va a proponer una nueva asamblea constituyente, pues, ¿no? Como fórmula para superar la crisis política. Bien. Una fórmula que se antoja un poco tardía y osada, pero bueno, en todo caso es la fórmula a la que parece que está apelando en este momento el presidente Maduro para barajar otra vez las cartas que hoy día están muy complicadas para él. Muchísimas gracias, Ewald, buenas noches, gracias por haber participado en Ronda de Editores. No, gracias por el contacto, un saludo. Hasta luego. Bueno, acá fue Oscar Parrilli el que dijo que a Maduro le pegan por lo que hace bien y no por lo que hace mal. Exactamente. Fíjate, María, empezamos con Santa Cruz, sí, que fue un populismo fundado sobre el petróleo, gasto público, demagogia, y explotó, estalló y está en llamas.
Y Venezuela lo mismo, un populismo fundado sobre el petróleo, gasto público, demagogia, proliferación de la pobreza y hoy desabastecimiento, inflación, 740% de inflación y está así. Te adelanto un tema. Nos va a quedar poco tiempo. Va a ser el tema una mirada muy simplista. Lo de Venezuela es una crisis. Está en la realidad, las llamas las ves, son imposibles de ignorar. Bueno, también un asado ve las llamas y no lo vas a comparar también con esto, digamos, lo pones en el mismo paquete. Pero un asado es rico, esto acá la gente no come. No, y bueno, pero el problema habría mucho que discutir sobre el tema de Venezuela. En general, muchas de las cosas que se han dicho no coinciden con la información que tengo yo. Pero digo, dos o tres elementos me parecen importantes. Me parece que Maduro, más allá de su voluntad o no, me parece que el gobierno va a ir a dar las elecciones a gobernadores que están postergadas del año pasado, porque no tiene mucha salida. Segundo, lo que está pasando es una crisis del gobierno, no del chavismo. El chavismo todavía sigue siendo mayoría en Venezuela. Maduro no está representando ese chavismo. Pero tiene una situación económica terrible. Dramática. Lo que pasó, se contrajo la economía un 20%. Acá en el 2001 fue 14%. No, totalmente. No es comparable. Ahora, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Parrilli. Yo creo que a Maduro le están pegando del chavismo y no porque las cosas que hace bien, justamente. Pero por cómo viven los venezolanos hoy. No, bueno, pero en lo que viven, también en esta situación, Mariana, nos vamos a tener y nos van a sacar del aire y nos van a... Tiene mucho que ver lo que están haciendo los grupos que están provocando, los grupos económicos que están provocando el desabastecimiento. Esta es una disputa que Maduro no pudo resolver, pero está presente también. Esto va a ser el tema central en la reunión Macri-Trump. Macri-Trump va a ser central esta semana, este 27. Gracias, muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el domingo que viene.